Bienvenido al video número 12 del curso de CSS de Liricoteca. Antes de meternos con el tema de este video, vamos a ver un poquitito un modelo de cómo quedó lo de la tarea que habíamos dejado el video pasado. Acá pueden ver que esta era la tarjeta que les había dejado, esta de la plantita, y este básicamente sería un modelo que hice dentro de todo parecido, teniendo en cuenta que no copié exactamente las fuentes, pero más o menos sería el mismo modelo como se darán cuenta. ¿Sí? Bien, ¿cómo repliqué la idea básicamente de esta tarjeta de acá? Bueno, noten lo siguiente. En la parte del HTML, la división siempre es por cajas, como pueden ver que habíamos visto en su momento el tema del modelo de cajas. Tenemos una caja para la parte de la barra, que sería esta de acá. Tenemos una caja para la parte de la imagen. Y tenemos una caja para la parte de la data, ¿sí? Donde dentro pueden ver toda la data y una mini caja para los botones para poder apilarlos horizontalmente. Bien, en la parte del CSS, ¿cómo lo dividimos? Bueno, lo primero que hice fue importar una fuente. ¿Se acuerdan que les había mostrado que se podía importar por medio de la etiqueta link? También es posible importarla en la hoja de CSS por medio de la @import, que también está la opción si se fijan en Google Fonts. Bien, con traer este enlace de importación directamente en la hoja de CSS puede importar una fuente sin ningún inconveniente. Luego, lo que hice fue hacer lo que se llama un reseteo básico general. Hay un selector muy interesante, que es el que se lo conoce como selector universal. El selector universal sirve para dar prácticamente estilos a todos los elementos simultáneamente, y esto solamente lo vamos a utilizar cuando queremos resetear, por ejemplo, por un lado los márgenes, para quitar todos los márgenes que tienen los elementos por defecto y evitar problemas de cálculo entre el margen que le queremos dar contra el margen que ya tenía por defecto el elemento. También lo usamos a veces para resetear rellenos. Y lo utilizamos para utilizar esta propiedad llamada Box Sizing Border Box, que esto para lo que sirve básicamente es para hacer que cuando nosotros le colocamos un borde al elemento, que ese borde no se le sume el grosor del borde al ancho del elemento o al alto del elemento. Entonces, supongamos que tiene un elemento de 150 píxeles y le ponen un borde de 4 píxeles. ¿Qué pasa? Tienen 150 más 4 del otro lado. En total hay como 158. Eso nos puede desacomodar los cálculos. Entonces, cuando hacemos el border box, lo que hacemos es que el elemento se va a achicar un poco para que los bordes que le agregamos sumen el total. Es decir, que si tiene 150, 4 y 4, lo que va a hacer es que este va a achicarse 8 para que los bordes sean parte del ancho del elemento. Entonces le agregamos bordes de 4 de grosor a cada lado, pero sigue teniendo 150, porque el elemento interno se achica un poco para dar espacio a esos bordes. Eso es extremadamente bueno porque nos mejora muchísimo los cálculos. Y evitamos que, por ejemplo, el elemento se extienda más de lo que nosotros esperamos. Dicho esto, lo que hice fue colocarle obviamente un valor por defecto para los rems, que los voy a usar para las medidas de los textos, ¿sí? Ya sea títulos, párrafos y demás. Al cuerpo lo que hice fue darle un fondo verde como habíamos visto en la tarjeta, ¿sí? Lo robé de acá con la extensión que les había dicho Colorcila. Bien. Luego coloqué una fuente general, que en este caso fue Roboto, para toda la tarjeta. Y bueno, le establecí un color negro para los elementos, a pesar de que algunos los voy a cambiar posteriormente a gris. Bien. Y establecí un entrelineado de 2 unidades para separar bien los textos entre sí y que se parezcan un poquito más a la separación que tienen en la tarjeta original. Bien, posteriormente define una clase para los botones, ¿sí? Cosa de tener un modelo de botón, y luego este modelo de botón, que son estos de acá, se los coloqué directamente a los elementos button acá, ¿sí? Ven, BTN y BTN, para que ambos tengan, ¿sí?, forma de botón. Ahora veamos cómo hice con el tema de empezar a acomodar las cajas, ¿sí? Quiero que noten un par de detalles. Por ejemplo, fíjense por acá que lo que hice fue, por un lado, separar este elemento de este elemento y separar esta caja de esta caja. ¿Sí? ¿Cómo hice para acomodar estos elementos aquí y respecto de este? Porque noten que en teoría yo tengo 3 cajas acá. Tengo la caja 1, la caja 2 y la caja 3. La primera quedó completamente ocupando todo el ancho de la tarjeta, mientras que estas dos se distribuyeron, digamos, en la fila siguiente, una parte una y una parte la otra. Para que la primera caja tomara todo el ancho, simplemente la dejé tal cual como
es un div en líneas generales, una etiqueta de bloque que ocupa el ancho completo del contenedor. Entonces esta, que sería esta, la de card bar, fíjense que no tiene ninguna clase de despliegue. Está como la trajo al mundo CSS, que es en forma de despliegue de bloque. Pero sin embargo, fíjense lo que hice en el caso de la imagen y la de la data. Fíjense acá, vamos a poner un color que se note, creo que usar un amarillo, y fíjense que al contenedor de la imagen la floté a la izquierda, y al contenedor de la data la floté a la derecha. Entonces fíjense que la imagen quedó flotando a un lado del contenedor por debajo del contenedor barra, y el otro quedó flotando a la derecha por debajo del contenedor barra. Y una estrategia similar fue la que hice para los elementos que están acá arriba. ¿Ven? Entonces, fíjense que dentro de la barra tenemos dos contenedores. Uno es el contenedor de la parte del título de back y el otro es el contenedor de la parte del corazoncito. ¿Sí? Es decir, esta y esta. Entonces, fíjense que a la parte back la hice flotar a la izquierda, ¿sí? de su contenedor, y el otro lo hice flotar a la derecha de su contenedor. En pocas palabras, noten que si yo miro el contenedor acá, puedo ver que ambos son hijos de cardbar. Este está flotando a la izquierda y este está flotando a la derecha. ¿Bien? Entonces, es verdad que más adelante lo vamos a hacer con otra estrategia, mucho mejor que esta, pero para que se den una idea de cómo se va utilizando el float. ¿Sí? Pueden probarlo ustedes. Finalmente, lo que hice para esta imagen es usarla como imagen de fondo para poder ubicarla con el posicionamiento. Entonces verán que la imagen en realidad es un fondo de imagen colocado a este contenedor y que lo fui corriendo y centrando para que quedara exactamente en el centro del contenedor. Y en cuanto al otro contenedor, simplemente en ese caso apilé en forma vertical los elementos sin ningún inconveniente y los fui separando entre sí. Y para el tema de los botones, lo que hice fue, como mencioné antes, crear esta clase btn y le di los estilos, ¿sí? Noten que estos elementos, como por defecto ya son etiquetas de línea, los botones, se acomodan naturalmente uno al lado del otro. Mientras que en el caso de los textos, como son elementos de bloque, se van apilando uno debajo del otro. Y de hecho, para que estos pudieran estar uno al lado del otro, pero por debajo de estos, los metí dentro de una caja contenedora para poder después moverlos y desplazarlos a mi gusto. ¿Sí? Y respecto a los bordecitos que armé acá, simplemente lo que hice fue a la caja superior, que es la de card bar, ¿sí? Le coloqué un border bottom, ¿sí? Ustedes pueden poner border bottom, ¿se acuerdan? Igual que con el margin bottom, padding bottom. Bueno, también pueden, a los bordes pueden decirle border bottom, border top, etcétera, que ahora lo vamos a ver en esta clase. Y le puse solamente un borde en la parte inferior, para que no tenga los bordes hacia los cuatro lados. Y para el borde este, simplemente le puse un borde izquierdo, perdón, un borde derecho, al de la imagen, ¿ven? Border right, 3 píxeles sólido gris. Y ese es el modelo de la tarjeta. ¿Por qué les hago hacer tarjetas y van a hacer más tarjetas a lo largo de este curso? Porque las tarjetas son una de las cosas más complicadas para diseñar. Porque tienen demasiada cantidad de propiedades y tienen formas muy rebuscadas que generalmente muchas secciones, otros contenedores de un sitio web no suelen tener. Entonces, el ejercicio de entrenar armando tarjetas ayuda muchísimo, ¿sí? A avanzar en el entendimiento de CSS y buscando cada vez mejores técnicas para poder resolver la misma cosa. Bien, vamos a ver ahora un poco los temas que nos competen al video de hoy, que son borde y sombreado. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero mostrarles entonces cómo se da un borde solamente hacia un lado específico de nuestro contenedor. Le puedo decir, por ejemplo, border bottom, hacia abajo, 5 píxeles, solid blue. Y fíjense que lo tengo solamente hacia un lado. Si le cambio esto, por ejemplo, a right, ¿sí? Lo tengo hacia el otro lado. Y así. ¿Bien? Otra cosa que se puede hacer con los bordes es darle a nuestro contenedor un borde redondeado, típico de las tarjetas. Hoy en día se usa muchísimo. Entonces, eso lo podemos hacer con una propiedad llamada border radius, ¿sí? Y le podemos decir por acá, por ejemplo, que quiero 5 píxeles de redondeado. Y si se fijan, acaba de redondearse muy levemente aquí. Nosotros podemos aumentar ese redondeado todo lo que querramos, por ejemplo, no sé, 20 píxeles. También le podemos decir, no sé, 20%, ¿sí? Y se va a redondear acorde a porcentuales, ¿ven? Y si nosotros queremos un contenedor exactamente circular,
siempre y cuando el ancho y el alto sean los mismos, si le damos 50%, miren, podemos hacerlo perfectamente circular. Ideal, por ejemplo, para las imágenes tipo avatar. ¿Bien? Ahora, recuerden que esto depende de que ambas medidas de altura y ancho sean idénticas, porque si nosotros lo hacemos diferente, lo que nos va a pasar es que nos va a dar un óvalo. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, con una imagen para que se den una idea. Supóngase que yo ahora tuviera acá una image en lugar de un contenedor de caja. Este lo vamos a dejar, de hecho. Voy a dejar acá, voy a poner una imagen. Y esta imagen va a ser la imagen de... supónganse esta de... la de CSS que habíamos usado antes. ¿Bien? Esta de acá. Ahora, noten que yo esta, si yo quisiera hacerla redonda perfecta, ¿sí? Y le dijera por acá, border, radius, 50%, se nos hace este óvalo espantoso que ven acá. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer, obviamente, es acomodar un poco esas dimensiones y decirle, por ejemplo, width, ¿sí? 500 píxeles, height, 500 píxeles. Pero ¿qué pasa? La imagen se deforma. ¿Es circular? Sí, pero se deforma. ¿Por qué? Se deforma porque las dimensiones originales no eran cuadradas y por lo tanto lo que va a hacer es comprimir hacia alguno de los dos lados la imagen. Para arreglar eso tenemos una propiedad llamada ObjectFit que nos permite colocar una propiedad llamada Cover, que lo que hace es agarra el elemento y lo va a estirar y lo que sobre lo recorta. Pero la idea es que recupere las dimensiones originales. Es muy parecido a la que habíamos visto con el background size, ¿sí? Contain y cover son las dos mismas propiedades y funcionan exactamente igual que como lo expliqué con el background size. Y le vamos a dar acá cover. Y si guardamos, noten que automáticamente recupera las dimensiones y ahora tenemos, ¿sí?, la imagen completamente circular. Entonces esto va a ser clave para la tarea que voy a dar hoy. ¿Bien? Excelente. Otra cosa que quiero mostrarles antes de que me olvide, porque ya me olvidé el video pasado, es demostrarles un valor de la propiedad margin que nos sirve para poder centrar elementos en el eje X. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un elemento que es hijo de otro elemento, como en este caso, que tengo una box hijo dentro de una box padre, y el elemento es más chico en ancho que el padre, yo puedo centrarlo dentro del hijo como si yo quisiera ir corriéndolo con el margen. Sumándose que yo le quisiera decir margin left, ¿sí? Y le quisiera decir, no sé, 100 píxeles, lo tendrá que estar corriendo, pero tendrá que calcular por sobre el padre. Fíjese que ahí está centrado en el medio, porque de 400 contra 200 de ancho, correr los 100 sería ponerlo en el medio. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una medida que no puedo calcular y quiero que me centre el elemento de manera automática? Bueno, para eso margin tiene una propiedad llamada margin auto. Y esto, fíjense que si nosotros esto no lo colocamos y guardamos, se coloca ahí al comienzo, pero si yo la libero, automáticamente se centra en el medio. ¿Sí? Esto es excelente para poder centrar elementos. Lo otro que quiero mostrarles en esta clase está relacionado a las sombras. Algo que es muy común, ¿sí?, en las tarjetas hoy en día y en muchos elementos es el sombreado. Fíjense que cuando yo les había mostrado la imagen de la tarea, que era el de la card esta, tiene un sombreadito muy suave, se ve, que se usa para dar un relieve. Yo cuando hice el modelo que les mostré no le había puesto el sombreado porque no lo habíamos visto, pero ahora podríamos tranquilamente agregárselo. Pasemos entonces a ponerle sombra a nuestra tarjeta de la tarea pasada. Entonces le vamos a decir por acá, Box Shadow, y le vamos a decir más o menos un 0 píxeles en el eje X, ¿sí?, unos 2 píxeles en el eje Y, un esfumado de 10 píxeles y un color gray, ¿sí? Bien, ahí ya podemos ver entonces nuestra sombrita, ¿sí? Fíjense que se parece bastante a la que nosotros habíamos visto. No se llega a notar si hay sombra de este lado, así que lo que podemos hacer es ponerle un poquitito de padding al body, solamente para verlo. Padding, vamos a ponerle, no sé, 20 píxeles, cosa de que se aprecie. Y miren, ahí está el sombreado. Arriba todavía se nota un poco, tal vez no debería notarse. Por lo tanto, tal vez tendremos que bajar un poco la sombra en el eje Y un poquitito. Vamos a decirle 4 píxeles para bajarlo un poco más. Fíjense que ahí ya se nota muchísimo más abajo. Se nota la mitad a los costados y no se nota arriba. Bien, y ahí más o menos la tendríamos. Si quieren podrían ponerle un gris un poco más claro, podrían intentar esfumar un poquitito más la tarjeta, pero ahí ya tenemos más o menos el efecto. Bien, entonces pasemos ahora a ver la tarea que nos queda para el próximo video.
Lo que van a tener que hacer en esta tarea es intentar clonar este modelo de tarjeta. Fíjense que acá ya estamos incorporando cuestiones que tienen que ver con el border radius y con el sombreado. Entonces, esta es una tarjeta que en cierto modo es un poquitito más simple que la anterior, pero tiene un par de dificultades, que una de ellas es cómo lograr este doble borde que ven acá, borde blanco, borde rosado. ¿Sí? Y además van a tener que obtener iconos de algún lado. Para esto pueden o bien importar una librería de iconos de internet, y los invito a investigar cómo importar una, o la otra que pueden hacer es simplemente intentar recolectar de internet una serie de elementos de tipo SVG, ¿sí? Para poder agregar a la tarjeta de iconos y después tienen que acomodar un poco las dimensiones. Con librería siempre es un poquito más fácil. Yo lo voy a hacer recolectando iconos para que vean cómo puedo llegar a acomodar un poco esos iconos y utilizarlos. Y de paso les voy a explicar cómo obtener un icono de tipo SVG de internet, pero los invito a intentar resolverlo ustedes. ¿Bien? Entonces, dicho esto, esta tarea la resolvemos al comienzo del próximo video. Nos vemos en el que viene y que la fuerza los acompañe.